es justo sobre las estadísticas que nos presentó Juan de Dios, particularmente en el tema de eventos de repatriación. Saber particularmente si dentro de estas estadísticas se consideran a las personas mexicanas repatriadas bajo el título 42. Ya se lo habían comentado, había hecho una pregunta a Gus, pero esto lo pregunto particularmente porque justo ahorita que vi la gráfica, Juan de Dios nos mencionaba que de enero a mayo había 85,000 eventos de repatriación, pero según los eventos de repatriación de las oficinas de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos, menciona que eventos de repatriación bajo el título 42, bajo el título 8, perdón, que es sobre inmigración y nacionalidad, solamente son 30,000 de mexicanos. En cambio, son 253,000 bajo el título 42. Y si bien sabemos que estas repatriaciones express bajo el título 42 no necesariamente se hacen a través de los centros de repatriación, justo quería saber si eran consideradas o no, porque independientemente si únicamente se consideraran las repatriaciones exclusivamente por un tema migratorio, pues también hay una diferencia considerable de más de 50,000 casos que ustedes están captando, pero las estadísticas de Estados Unidos no lo están reflejando, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Gustavo, voy a responder un poco la pregunta que ya había hecho Lorena sobre desplazamiento y complementarla, solamente comentando algunos datos muy precisos en términos de que este es un proceso de la movilidad humana y con movilidad humana abarcamos la migración internacional, migración interna y ahora este nuevo componente de desplazamiento forzado interno, que si bien ha existido históricamente en México, no se había reconocido y es un logro que se ha generado en la actual administración, ese reconocimiento que no debe ser menospreciado. Particularmente lo menciono porque por su naturaleza las personas que están en situación de desplazamiento forzado interno, pues a veces existen esta invisibilidad, esta poca visibilización por parte de ellos mismos, ¿no? Por razones de seguridad. En términos internacionales, yo recomendaría que los interesados en este tema, las y los interesados, pudieran consultar la estadística del IDMC, el International Displacement Monitoring Center, que es parte del Consejo Noruego de Refugiados y que ha tenido una colaboración estrecha en los últimos años con la Unidad de Política Migratoria para poder justamente ir afinando este tipo de mediciones que, como he comentado, son muy complejas. Eh, Porque de pronto, pues el desplazamiento se puede suscitar dentro de una misma comunidad, bueno, más bien en una misma región dentro de un mismo estado, como es el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo en Chenaló, con la situación de los grupos armados en Chiapas, ¿no? Que no se están desplazando necesariamente a otra entidad, sino se están moviendo dentro de la cabecera municipal de su municipio, ¿no? Por otra parte, en estas mediciones, pues implicaría una colaboración que tendríamos que generar con INEGI, con otras entidades que tengan conocimiento en la materia y sobre todo con las entidades federativas. Hay algunas que tienen una ley en la materia y otras que desafortunadamente aún no, ¿verdad? Entonces, habría que mantener eso en mente. Voy a pasar a la pregunta de Ignacia. Respecto a la pregunta, a la situación de la estadística sobre migración africana indocumentada o en tránsito irregular, es una situación igual compleja de medir, como tal no existe esta estadística, ya que como lo mencionaba, este flujo, pues en ocasiones
no tiene esta situación como de saber quiénes están sin documentos o no, sino que se obtiene de forma indirecta a través de las presentaciones. Yo lo que recomendaría es que pudieras acudir, en este caso, a la estadística migratoria, pero en consultar a las personas presentadas provenientes de África, ¿no? Que pudiera ser no como tal em, no como tal una estadística sobre migración indocumentada, sino un acercamiento, una especie de medición indirecta. Y particularmente, si quisiéramos, y es una invitación, digo, hay que generar investigaciones en el tema, medir el flujo irregular, el flujo migratorio en tránsito irregular en la región, sobre todo es un ejercicio mucho más amplio. Tendríamos que empezar desde África, ¿no? Y trazar cómo van subiendo hasta llegar a su destino, que muchas veces puede ser Estados Unidos, a lo mejor también México se constituye como un destino una vez que se enfrentan una serie de barreras a la movilidad y tendríamos que consultar o hacer un ejercicio de estadístico en cada uno de esos países para ver si se captó o no, hacer una especie de metodología como lo utilizamos para medir los flujos o las magnitudes del tránsito migratorio irregular a ciertas nacionalidades, como puede ser continentales, ¿no? Por último, respondiendo a... ¿sí logran escucharme? Bueno, se cortó un segundo. Sí, te escuchamos bien, Juan de Dios. Por último, para responder al título 42, efectivamente es un tema que he trabajado junto con Gustavo y él conoce muy bien el tema y coincidimos con esa especie pues sí, de brecha que se ha abierto. Para tener un poco de contexto y me gustaría aprovechar para eh, informar a los estudiantes o a los asistentes que siguen con nosotros, el título 42 fue una acción implementada durante el gobierno de Donald Trump por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que determinó que para evitar la propagación de virus en instalaciones de CBP, que es, digamos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se hacía o referencia o se promulgaba una vieja disposición del Código de Inmigración de Estados Unidos, que es el título 42, específicamente en las secciones 265 y 268. Ordena que el Departamento de Seguridad Nacional ayude a prevenir la introducción a los Estados Unidos de personas que creen que sean o que tengan esa posibilidad de ser un grave peligro de introducir enfermedades transmisibles, ¿no? Cabe resaltar que esta medida, que data de mediados del siglo pasado, pues sigue vigente, bueno, una vez que lo promulgó Trump, ha seguido vigente con el gobierno eh, actualmente de Biden, ¿no? No se ha quitado eso, sigue vigente y efectivamente se ha abierto una brecha por dos razones muy importantes. Una es que de nuevo a cuenta regresamos al tema de la ley de migración, la estadística migratoria, y como usted bien menciona, Marinés, pues no se puede generar esa medición sin que entren estos centros de repatriación, ¿no? Y por otra, mucho más grande, es que la estadística migratoria de Estados Unidos no siempre va a concordar, inclusive antes del tema el artículo, perdón, del título 42, antes de ese tema tampoco coincidía, ¿no? O sea, la brecha era menor, ¿verdad? Pero tampoco coincidía porque son dos mediciones distintas. Nosotros no tenemos esta información, no se registra como tal en la estadística migratoria y esa sería la respuesta concreta, ¿no?
Sería todo de mi parte y muchas gracias. No hay registro, María Inés, no sabemos exactamente cómo llegan, ¿no? Es decir, pueden llegar quienes tienen un documento de repatriación, ¿no? De deportación, como pueden estar, digamos, ahí incluidos también quienes son devueltos por título 42. Entonces, por eso las estadísticas están, hay una distancia, ¿no? Mucho más clara entre las estadísticas del gobierno de Estados Unidos y las estadísticas mexicanas, ¿no? Es una medida unilateral y no tenemos, digamos, la forma de captar o de diferenciar quién entra necesariamente por título 42. Ok, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que con esto cerramos la sesión. De verdad, agradezco mucho a Gustavo, agradezco mucho a Juan de Dios, darse el tiempo de acompañarnos, de uno de la presentación y dos de responder a cada una de las inquietudes que se presentaron, sobre todo también por los recursos proporcionados por Juan de Dios a través del chat, de verdad que son muy valiosos para todas y todos los participantes de los programas. También aprovecho para compartirles esta charla con expertos, se va a hacer pública a través de la galería de charla con expertos que tenemos en la especialidad a través de la plataforma Vimeo. Ahí podrán acceder a ella posteriormente. Y también ahí se encuentran las dos charlas con expertos previas que tuvimos, que una fue sobre política e inmigración de Estados Unidos, que la impartió la abogada Mariela Sánchez, y la segunda de casos de atención de niñas, niños y adolescentes no acompañados ante las Cortes de Inmigración de Estados Unidos, también por otra abogada, la abogada Flores Chamberlain de CAIN. Entonces ahí están disponibles estos recursos y bueno, pues no me queda más que agradecerles a todas y todos por acompañarnos en esta sesión y bueno, pues próximamente les mandaremos información sobre la próxima charla con expertos que tendremos. Y bueno, nuevamente muchas gracias Juan y Gustavo y Alonso también por tomarse el tiempo y de acompañarnos en esta sesión. Con todo gusto, muy interesante. Muchas gracias, Juan y Gustavo. Gracias. Que pasen buena noche todos y todas. Buenas noches, muchas gracias.